Sean todas y todos muy bienvenidos a este capítulo con Lu. Eh, Primero quiero agradecerte, Lu, por estar acá. Es la segunda vez que nos sentamos a conversar de esta manera. Primero me entrevistaste tú hace unos años atrás y ahora te entrevisto yo. ¿Bien? Yo ya les voy a leer el currículum de Lu, pero quiero contarles un poco quién es Lu para mí. Para mí ella es una mujer que me encontró en las redes sociales. Un día me escribió un mail, me dijo, Pau, tengo un proyecto, me encantaría que formaras parte de este proyecto y si me dices que sí, te digo más. Y fue así como, esto fue el 2023, ¿cierto? ¿O el 2022? Creo que 2022, sí. 2022, yo figuraba en un congreso de productividad slow con gente que yo admiro hasta el día de hoy y yo formaba parte de ese afiche sintiéndome, pero la, la mejor. Yo sentía que yo estaba en un lugar que no correspondía, pero además sintiendo que había algo que yo podía decir. Y desde ese momento, que por supuesto empecé a seguirte, Lu, y, y muchas de las veces que yo me encuentro con tus publicaciones o con tu newsletter, me quedo pensando, me quedo masticando la información y se han generado algunas conversaciones cortitas, como lo que se genera en redes sociales, pero muy interesante. Y eso para mí tiene muchísimo valor y por eso te quería en este ciclo de charlas, porque eres inspiración para mí. Y si eres inspiración para mí, yo quiero que seas inspiración para mi comunidad. Así que quiero que todos te conozcan. Así que muchas gracias por estar aquí. Por supuesto que voy a leer tu currículum porque es imposible aprendérmelo, pero les voy a contar que esta mujer generosa que está aquí con nosotros hoy día es doctora en biología especializada en neurociencias y actualmente es mentora de estrategias de comunicación creativas para marcas personales disruptivas. Y al momento de la grabación de esta conversación, ella acaba de terminar un encuentro presencial que fue de otro nivel, como que le pegó un upgrade a su marca, haciendo algo muy interesante. Ella trabaja con personas que están transformando su sector y que desean elevar su posicionamiento y autoridad con innovación, pero sin perder de vista qué es lo que dicta su propia biología. Es autora del concepto de creatividad estacional basado en evidencia científica y experiencia personal. Yo doy fe de eso, el cual explora cómo los ritmos naturales modelan la generación de redes. Y esta investigación, y ojo aquí, le llevó a dar su primera charla TED, que fue un sueño cumplido, ¿cierto? Totalmente. Esto fue el año pasado, o sea, el 2024. Y actualmente también investiga el impacto de la inteligencia artificial en la divergencia, la toma de decisiones creativas y el pensamiento crítico. Así que, cáchense la invitada que tengo. Espero oro puro. Así que estoy muy agradecida por tenerte aquí. Eres mi inspiración y, y todo lo que acabo de decir es algo que siento profundamente. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Pauli. La verdad es un honor estar acá, que ahora me entrevistes vos, es re lindo y creo que fui visionaria en ese momento, porque ahora estás vos también teniendo una fuerza, una presencia con esto de la productividad más consciente, así que fue como, bueno, yo sabía que esta chica tenía mucho para dar, entonces tenía que estar en ese congreso. Fuiste visionaria, me abriste las puertas, sí, sin duda. Ni yo sabía que tenía ese Exacto. potencial. Sí, sí. Bien, hoy día nos juntamos a hablar de productividad. Y como a todas mis invitadas, la primera pregunta es, ¿qué es para ti ser productiva, Lu? Bien, para mí la productividad es o soy productiva, puedo decir que soy productiva cuando logro hacer esas cosas que están entre mis objetivos, entre mis tareas, pero no termino drenada o no termino agotada ni mental ni físicamente al final del día. Creo que para mí esa es mi verdadera productividad. Cuando hago, pero termino con resto para disfrutar el día o cuando se termina el día laboral todavía tengo energía para hacer otras cosas. Creo que eso es cuando yo celebro mi productividad. Es ahí cuando digo esto es lo que para mí es ser productiva.
¿Y eso te ocurre seguido? ¿Procuras, es intencional que eso suceda Es en tu muy, rutina? Sí, es algo que es un trabajo continuo. Digo que es un entrenamiento quizás continuo, ¿no? Porque muchas veces me pasa de, bueno, tener que hacer cosas porque hay algún deadline o algo y terminar quizás cansada o agotada. Entonces es preguntarme cómo eso se puede en otra circunstancia mejorar o qué fue lo que quizás hice que agotó mi energía o qué cosas no juntar. Por ejemplo, yo ya sé que no puedo dar más de dos encuentros de mentoría por día y quizás algunos dicen, ¿cómo puede ser? O sea, si yo tengo una tras otra de una hora y tengo 8 por día. Bueno, yo sé que quizás para el nivel de mentorías me tengo que estar pensando, ideando y creando cosas nuevas. Yo sé que más de 2 por día no puedo porque mi performance no es la misma, mi forma de pensar no es la misma y siempre quiero estar al 100% para poder pensar con un otro. Entonces yo ya sé que eso no puedo y hay ciertas combinaciones que sé que en el día no pueden darse. O por ejemplo, si estoy en mi ciclo, sé que esos días incluso a mentorías no dar o es algo que busco continuamente porque es uno de mis objetivos el hecho de no llegar agotada, cansada, drenada al final del día. Y a veces tengo que luchar incluso con esto lo tengo que sacar o este programa tiene que empezar a lanzarse hoy o esto lo tengo que comunicar. Y ahí es cuando, si siento que estoy en la lucha de tengo que hacer esto, pero estoy cansada. Ahora mi cuerpo quiere descansar o se quiere tomar un recreo, pero tengo que. Me pregunto dos cosas. Primero, si es esa voz quien me la está diciendo, si es el deber ser o es yo misma por mis objetivos, si es algo que realmente tiene que hacerse. Y después, si hay otras formas de hacerlo de manera más amena, ¿no? Bueno, quizás no es, no sé, crear una historia donde yo aparezco hablando, quizás es crear una historia haciendo una invitación con texto y nada más. Ujú. Entonces, eso me toma 10 segundos y después podría tomar mi recreo o incluso hacerlo cuando estoy en mi recreo y no me demanda tanto. Entonces, creo que es un autoconocimiento constante y un entrenamiento de saber y estar muy atenta a las señales del cuerpo. Cuando ya voy a hacer algo que sé que después me va a generar más cansancio o pasarme de rosca y después quedarme pensando en algo. Entonces es un continuo aprendizaje. Creo que es aprender a llegar a ese nivel de productividad es algo que no lo tengo ajustado al 100% porque las actividades también van cambiando, pero también es ser amable conmigo, de bueno, hoy pasó que terminé muy cansada, bueno, mañana me puedo levantar un poco más tarde o mañana puedo patear esa reunión para otro día o cambiar algo. Creo que hay mucho de ser amable con uno mismo también en este proceso de aprendizaje. Sí, estoy 1000% de acuerdo contigo. Y hay algo que dices que es muy interesante porque hablas de la combinación de cosas que no pueden suceder o que no son las óptimas, ¿no? Ujú, Y eso también tiene que ver con lo que tú planteas. Ya vamos a hablar un poco de lo que tú planteas en términos de productividad cíclica, pero de todas maneras, cuando hablamos de combinaciones, es muy importante ver lo interno, ver lo externo y qué está pasando en lo externo con las distintas combinaciones. O sea, a mí también, y eso lo comparto contigo, en mi caso, no hay ninguna posibilidad que yo cierre mes en mi negocio con finanzas y ese mismo día esté dando sesiones. Porque no, o sea, a mí los números me demandan mucha más energía y mucha más ujú, atención que estar, digamos, haciendo sesiones. Mi número máximo de sesiones al día son 4, ¿no? Y 4 es cuando ya hice un sobrecupo. Entonces, te entiendo perfectamente. O sea, la persona número 4 necesita la calidad de nuestro pensamiento de la persona uno. ujú, Entonces, eso, exacto. eso es muy importante, cuidarlo, honrarlo y aquí también hay un concepto de respeto, de Mm, autorrespeto y de respeto por el otro. Y es muy ujú. bonito que el respeto sea un valor compartido o forme parte o construya la productividad consciente. Así que muchas gracias por traer eso. Me gustó. Segunda pregunta. ¿Qué creencias o mitos te compraste?
y tú dijiste, esto es productividad, y después te diste cuenta que no era productividad, y ahora forman parte de tu bandera de lucha y tú dices, oye, eso no es productividad, ¿no? Y como que lo haces tuyo y quieres que quieres desmontar ese mito de Ujú. productividad. Creo que hay dos muy marcados que tienen que ver con mi historia. Uno es que todos tenemos el mismo nivel de productividad o que todos tenemos que planificar. Quizás ahí se combina la productividad con la planificación, porque yo antes pensaba que era mala planificando porque me había hecho todos los cursos que existían y ninguno me funcionaba. Entonces yo pensé que yo era mala planificando y entonces no podía ser productiva porque no podía tener un orden, una planificación. Me había ido al extremo de yo fluyo, pero eso tampoco me estaba generando como orden. Era un poco caótico. Entonces, ahí me di cuenta de que tenía que crear mi propio método de planificación para poder ser productiva de una manera que llegue a este resultado que hoy tengo de poder crear o generar cosas sin quemarme en el intento, ¿no? Porque yo sentía que mucha planificación hacía que mi productividad no funcionara porque me cansaba o que haga muchas cosas, no encontraba algo. Entonces, hoy tengo la bandera de, hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas formas de planificar, muchas formas de ser productivo, muchas formas de ordenarte. Y el desafío es en que cada persona pueda encontrar la suya y ser fiel a eso. Y que si es muy distinta mi forma de planificar y ser productiva o mi rutina es muy distinta a la tuya, eso no significa nada. No dice ni que soy mejor, ni peor, ni que soy vaga o que soy una workaholic, ¿no? Porque a mí me daba eso de como no podía ordenarme y tener esto de 8 sesiones por día, entonces era una vaga, porque tenía dos nada más, ¿no? Entonces, eso el de respeto que vos nombraste antes fue algo que fue adquirido, ¿no? Con el tiempo. Creo que una vez lo compartí con una chica y me dijo, bueno, pero eso significa que vos estás cuidando tu trabajo, tu energía y estás cuidando al otro porque sabés que más de 2 sesiones no podés brindar porque eso hace que no puedas dar el máximo de lo que vos estás, o querés dar, el máximo de tu servicio. Y creo que ahí fue un momento en el que dije, ah, ok, se puede, ¿no? Me permití tener eso, eh, porque si no antes era como, ah, no, yo no puedo planificar, yo no soy productiva, soy una vaga, me levanto no sé, no, antes de las 9 no puedo levantarme, entonces son todas las cosas que la afuera te dice que a las 7 tenés que estar ya accionando, que tenés que trabajar hasta las 6 de la tarde, y mis niveles de energía no podían sostener eso. Entonces, yo siento que una de las principales cosas es el hecho de que hay muchas maneras de planificar, ser productivo y accionar durante el día. Esa es la primera. Y la segunda es que no somos iguales de productivos y creativos, porque también es un área en la que estoy yo, no somos igual a lo largo del año y que tenemos ciclos y que está bien respetar esos ciclos, eh, y que muchas veces cuando yo hablaba de esto de los ciclos, de que está bien descansar, esto de reivindicar el descanso, una vez me acuerdo que me hicieron una pregunta de, ¿estás romantizando el descanso? ¿No? Y yo le contesté en esa entrevista, no, lo que está pasando es que la productividad es la que está romantizada y se hace como que ser productivo es éxito, que ser productivo es que está todo bien, que ser productivo es que vas a generar más dinero. Eso es lo que está romantizado. No es que por sugerirte que está bien descansar, que te tomes recreos, que te despiertes a la hora que necesitas o que te vayas a dormir a la hora que necesites, eso no es romantizar el descanso y que entonces todos tenemos que ser vagos, que es lo que era el mensaje que estaba Mm. por debajo de todo eso. Eh, y fue como, esto es lo que la mayoría de la gente piensa, que está bien ser productivo, está bien estar cansado al final del día, está bien estar drenado y con burnout al fin de año, porque eso significa que hiciste, que sos exitoso. Entonces, eso es que siento que es lo que está romantizado. Mm. Y nos subimos a que eso está bien, y yo digo, no, la productividad no es eso. La productividad es cíclica, tiene ritmos, y asociado a eso, una bandera que llevo es el descanso no es para poder producir más.
No es que voy a dormir hoy o descanso para entonces en 2 horas poder hacer más, sino que el descanso es algo esencial, parte de nuestra biología y no es en búsqueda de algo más. Es porque el descanso es en sí importante y tiene un montón de participación en nuestra biología, tiene un fin en sí mismo, no es para lograr algo más. Es como si dijéramos que vas a almorzar porque después vas a producir más. Ujú. No, no tiene ningún sentido. O sea, uno almuerza porque tiene hambre, no almuerza porque va a producir más, ¿no? Exacto. Esa es la frase absurda, pero claro, hemos ligado el descanso a producir más. Y yo me declaro culpable. Yo mucho tiempo tuve como esa sensación. Fue lo que a mí me permitió, de alguna manera, mucho tiempo descansar sin culpa. Hasta que de Mm. repente me empecé a dar cuenta de que no importaba cuánto descansara, eh, si bajaba mi nivel a tal punto que no importaba todo lo que descansara, yo ya no podía producir porque estaba completamente quemado. Exacto. Entonces, la biología me demostró que eso no era real, ¿no? Y Ujú. ahí me di cuenta de que descansar es para descansar, no para producir, ¿no? Exactamente. Y que cuando estoy cansada hay que descansar, no poner una canción que me dé energía, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Así Es como verdad. estoy muy cansada, pongo una canción que me eleve, que me prenda, que no sé qué, y es como, cálmese señora, Ujú. devuélvase 20 pueblos y siéntese a descansar un rato, ¿no? Me Sí. declaro culpable y me ha pasado con mis alumnas que tengo que hacer ese cambio de chip, de decir, oye, el descanso es descanso, ¿no? Mm. Sí, Interesante. y esto que traes de que hay mucha técnica allá afuera sobre cómo ser más productivo que se basa en justamente cómo hackear ese cansancio. O Claro. una música motivadora, o cambiar de lugar, o tomarte un café, o incluso algo que no sea que te despierte, pero quizás no te acelere como el café. Estamos buscando todo el tiempo formas de hackear algo que es biológicamente necesario y es una necesidad. Yes. Entonces, el hecho de que hoy estemos en el puesto número 1 de burnout en Latinoamérica, en Argentina, es por eso. No, es porque estamos todo el tiempo tratando de hackear lo que nuestra biología está necesitando hacer. Y, y claro, ¿cómo no vamos a estar en el primer puesto si vivimos buscando razones para seguir produciendo y diciendo que descansar es de vagos? Y nos comimos ese cuento y hoy lo estamos sintiendo. Claro, claro que sí, totalmente. Sí, yo también mucho tiempo me comí esa idea de productividad, de descansar para producir más. Y no es divertido, no es Mm. divertido cuando uno se da cuenta que no es real, ¿no? Pero qué bueno que nos dimos cuenta Ujú. y qué bueno que estamos aportando ese nuevo concepto y que podemos diseminarlo en el mundo para que llegue a más personas, ¿no? Porque así como se instauró la idea de que eres exitoso porque estás en burnout o porque estás estresado, porque estás corriendo, bueno, instalemos. De hecho, tú tenías un hashtag en algún momento de estos años que decía, ¿cómo era? No es in, no. ¿Cómo era El de tu estar a hashtag? full ya fue. Ese. Sí. Durante muchos años estuvo ese hashtag ahí Sí. muy presente, ¿no? Y Ujú. yo siento que aunque tú ahora estás en otro nivel de conversación, siento que todavía no se ha masificado del todo esta idea de que estar estresado no es sinónimo de ser exitoso, que estar cansado no es sinónimo de ser productivo, porque además muchas veces el cansancio no proviene de las cosas que hacemos, sino que proviene del escroleo, que proviene Mm. de esos ladrones del tiempo y ladrones de productividad finalmente que nos drenan mucho más que efectivamente concentrarnos a hacer lo que deseamos hacer, lo que es importante hacer para nosotras, ¿no? Exacto. Entonces ahí es muy importante tocar ese tema. Bien. Y ahora quiero hacerte una pregunta que es, ¿cuáles son tus referentes femeninos de productividad? ¿Tienes? ¿Cuál es? Creo que ya es muy ambicioso. El plural.
La verdad que creo que lo tuve, pero ¿Eh? ya no lo tengo más. Creo que una de las personas que me llevó en su inicio a encontrar, a decir, ah, hay otras formas de productividad, era una marca, un grupo de chicas españoles que se hacían llamar las Amancias, que hablaba, que de hecho dos de esas chicas participaron de este congreso con vos, estuvieron también en el plantel de speakers como vos. Ahora se disolvieron y cada una siguió su propio camino y ya no hablan tanto de esto. Pero lo que aprendí de ellas fue sobre la productividad cíclica relacionada al ciclo femenino. Y fue súper interesante verlo desde ese lugar y fue como mi primer acercamiento ok, hay algo que lo estoy teniendo en cuenta. Y todos esos días en los que yo no quería hablar con nadie, estaba bien, ¿no? Fue como una forma de validar algo que yo venía sintiendo y que también veía que ya había una productividad demasiado masculina, que es el de rellenar todo y estar a full y todos los días son iguales y que tiene que ser así. Entonces venía de una productividad tóxica, entonces encontrar esto fue como un alivio. Eh, Sin embargo, encontraba que también había ciertos gaps, cosas que, por ejemplo, te decían que cuando estabas en la parte de ovulando, en esa parte del ciclo, estaba bueno crear contenido, hacer videos, porque te sentías como hermosa, entonces estaba buenísimo. Pero había ya también bueno, hay que hacer todo lo posible en esa parte del ciclo porque es la época, estás ovulante, entonces tenés más energía, hay que aprovechar. Después vas a descansar cuando llegue, pero entonces sentía un poco de toxicidad, como casi como una forma de convencer de que vas a descansar, pero ahora vas a producir. Entonces, este es el momento de producir. Entonces, ¿hasta qué punto producían quizás las mujeres en la parte ovulatoria que terminaban quemadas y después qué pasaba con el ciclo? Quizás incluso se cortaba o qué pasaba, porque también ellos hablaban de cuando estabas muy a full, la biología también responde a alargar el ciclo para no tener que descansar o no caer en esa etapa de baja energía. Entonces, era uno de los primeros inicios y después con el tiempo empecé también a ver que muchas de las que hablaban de productividad cíclica metían toda la productividad en esa etapa y tampoco era bueno. Entonces era como un abuso de la energía que había en ese momento. Después siento que hoy la productividad sigue siendo muy masculina y no hay una mirada femenina de eso. Entonces hoy si bien hay ciertos así referentes que hablan como vos de productividad consciente, y eso no hay alguien que diga, ay, qué bueno lo que está diciendo, ¿no? Y veo muchas líderes mujeres que tienen un arquetipo muy masculino. Entonces, hoy no sé si hay líderes incluso que no hablen de productividad, pero no sé si hay líderes femeninas que estén encarnando la energía femenina cuando están en puestos de liderazgo. Mm. Y esto recuerdo que hace no mucho fui a un evento donde hablaban sobre la cultura del cuidado y de que la mujer tiene mucho, está muy sesgada, que es la que tiene que cuidar en la familia, de encargarse de los hijos, incluso de familiares, y todo lo que tiene que ver con cuidado, y eso está impactando mucho en el crecimiento profesional de las mujeres, ¿no? Mm. Entonces, había un montón de estereotipos circulando de esta investigación pero también, o sea, hablé justamente, le hice un comentario a la chica de, sí, todo bien con que nos traten igual, entre comillas, que a los hombres cuando llegamos a puestos de liderazgo. Pero le hice la pregunta de, pero no somos iguales que los hombres, entonces, ¿cómo podemos pretender un trato igualitario? Tendría que ser un trato adaptado a cómo es nuestra biología, porque si no, vamos a seguir generando líderes femeninas ocupando cargos altos, pero teniendo una productividad masculina hacen que no tengamos referentes femeninos hoy que estén en puestos de liderazgo, pero que respeten la ciclicidad mínimamente, ¿no? Entonces creo que hay un problema cultural muy grande de que la mujer es como pedirle mucho a ese referente femenino, ¿no? Porque es como tiene que ser una referente que hable de productividad, pero que también tenga encarnada esa parte cíclica dentro de ella. Creo que como cultura es algo que es un aprendizaje y que
lo vamos a empezar a ver a partir de ahora. Siento que esto todo de lo cíclico, la energía y lo slow, de hecho es algo que siento que va a empezar a llegar acá en un par de años como fuerte, fuerte. Mm, Em, en un congreso que fui en marzo en Estados Unidos se está hablando mucho de lo slow, ahora muy fuerte, de la conexión, de generar contenido de largo plazo y no instantáneo. Entonces creo que eso nos va a llegar, creo que nosotras que estamos hablando de esto y todas las personas que formen parte de este ciclo también, necesitan estar atentas a eso, que va a llegar unos años en los que nos van a empezar a buscar, ¿no? Y tenemos que estar preparadas para eso y seguir firmes de que esto que ahora parece como algo hippie, de moda o que es algo que no tiene sustento, va a empezar a tener más relevancia. Y ahí es cuando los referentes femeninos van a empezar quizás a ser más notorios. Hoy siento que nos falta integrar como humanos muchas cositas, mm, pero creo que vamos hacia ello un poco también. mm. Hay dos cosas que quiero rescatar de lo que dijiste. Fíjate que la primera, que es más cortita, hay una de las invitadas que va a participar de este ciclo que ella dice, por primera vez en la historia, las mujeres estamos escribiendo la historia en tiempo real, nuestra historia, ¿no? Porque mucha de la historia de las mujeres ha sido escrita por hombres Mm. o ha sido narrada y luego rescatada por hombres. Pero por primera vez en la historia, somos nosotras mismas las que con nuestras acciones, con lo que estamos construyendo, estamos narrando nuestra propia historia. Entonces, desde ese lugar también aparecen múltiples miradas, múltiples puntos de vista respecto de todos los temas que nos convocan, que nos unen, que nos interesan. Y desde ese mismo lugar, fíjate, lo uno con esta otra cosa que te quería decir, y es que cuando hablamos de ciclicidad y se asume, además, que cuando estamos ovulando nos queremos comer el mundo, bueno, ¿y qué pasa con la mujer que está ovulando y quiere encerrarse y no quiere nada en la vida? Ujú, ¿No? Además, ahí también hay un estereotipo de que cuando tú ovulas te sientes así, así y así, y que cuando menstruas te sientes así, así y así, y entonces cuando estás premenstrual también debes responder y resulta que entonces, ¿dónde queda la individualidad, la experiencia propia de nuestro propio concepto? Porque una persona, una mujer menstruante con hijos no es lo mismo que una mujer ujú. menstruante sin hijos, ¿no? Y lo mismo en cada una de las fases de nuestro ciclo. Entonces, y eso además, cómo conversa nuestro ciclo interno con el ciclo externo. No es lo mismo una mujer ovulando en verano que una mujer ovulando Ujú. en invierno. O en luna llena o en luna nueva. Exacto, o sea, muchas veces la conciliación, yo tengo un taller de productividad cíclica donde una de las premisas donde yo planteo al inicio es la ecualización es clave, porque claro, si yo estoy ovulando en invierno, en luna menguante, ahí está como intensa la cosa, ¿no? Como que hay Ujú, sensibilidades, biología, contexto, temperatura, luz, que va afectando la forma en que nos comportamos, la forma en que percibimos nuestra propia energía. Y eso requiere, como dices tú, de un autoconocimiento profundo y constante, es un trabajo constante. Entonces está interesante esto de los referentes femeninos y cómo entonces se nos plantea un desafío a las mujeres del sur del mundo para ser referentes en nuestros campos, creatividad, negocios conscientes, productividad, ¿cierto? Contemplación, marketing slow, las distintas invitadas que voy a tener como, por supuesto, o sea, si no estamos atentas a las invitaciones de la vida en nuestros propios nichos, en nuestros propios desarrollos, entonces hay que empezar como a despertar, porque hasta el momento, con la cantidad de entrevistas que llevo, se sigue repitiendo esta idea de o no tengo referentes o los referentes que tengo ya no son mis referentes,
Ujú. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Muy interesante. Bueno, yo me quedaría hablando de esto mucho rato, pero quiero pasar a una pregunta que eh, tú tienes un enfoque, ya que sacaste el tema de la ciclicidad, pero tú el último tiempo has estado hablando mucho de creatividad y de cómo la creatividad no es una creatividad como tipo, ¿no? No es que aparece algo muy creativo, entonces yo lo replico y le doy un toque, sino que realmente una creatividad muy conectada al autoconocimiento, a la ciclicidad. Y entonces te quiero preguntar si uno siempre puede ser creativa, incluso en invierno. Y aquí además te paso, te doy el pase para que eh, hables de tu charla TED, porque ahí hablas un poco de eso, ¿no? Ujú. Y es importante, yo creo, como conocimiento general, ver tu charla de todas maneras. Pero cuéntame. Bien. Sí, en esta búsqueda de esto de la linealidad, la productividad lineal, que es lo que más estamos acostumbrados a ver, de que todo el año tenemos que estar produciendo de la misma manera, y la creatividad en contrapartida, porque solemos asociar mucho a la creatividad y productividad, hablamos como si fuesen lo mismo, como si crear y producir fuesen lo mismo, y hay una gran diferencia, ¿no? De un poco de los procesos internos que se generan cuando creamos, cuando estamos siendo creativos o cuando estamos produciendo algo más operativo, hay una gran diferencia. Los tiempos son distintos, mientras que la productividad puede aumentar o puede mantenerse igual, la creatividad empieza baja y empieza a subir a tiempos más largos. Y estamos muy acostumbrados a que la productividad sea instantánea. Termino un Excel, hago esto, bla, bla, las ideas tienen otro tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso y que yo observo mucho la naturaleza y siempre me gusta estar en espacios naturales, me pasó de estar mirando mi propio patio donde tengo plantas y ver que obviamente cada estación las plantas son distintas. Hay flores o semillas o se pierden todas las hojas. Entonces, observando eso fue que me pregunté, si la naturaleza tiene ciclos y no está siempre generando igual, ¿será que mi creatividad también presenta ciclos? Y esa fue la pregunta que siento que recuerdo el momento en el que ocurrió, recuerdo que estaba mirando la ventana tal cual así como estoy ahora mirando la ventana y yo diciendo, ¿cómo puede ser que esté cansada? ¿Cómo puede ser que maneje mi propio tiempo y aún así eh, esté cansada, agotada al final del día? Y ahí empecé a investigar si había alguna relación entre las estaciones y la creatividad, primero desde la investigación de a ver qué hay, se buscó, se investigó esto de alguna manera. Como tengo base científica, me es fácil ir a buscar a los papers científicos, leerlos, saber cómo buscar. Entonces utilicé todo ese entrenamiento que tengo para buscar respuestas ahí. Y empecé a encontrar ciertas cosas. Lo más difícil fue que la creatividad hoy ni siquiera la ciencia la puede explicar exactamente cómo funciona. Entonces tenía que ir a buscar a cosas que tengan que ver con la creatividad, como la memoria, la atención, ciertas cosas que se sabe de cómo funciona la creatividad, pero no podía buscar creatividad y estaciones directamente porque no hay, de hecho, esa investigación, no hay ningún laboratorio o universidad que hoy lo haya investigado, pero sí empecé a encontrar mucha relación entre nuestra biología y cómo responde a las estaciones. ¿Qué pasa? Tipo, marcadores de, no sé, temperatura corporal, ritmo cardíaco, niveles de azúcar, hormonas en sangre. Toda nuestra biología está respondiendo a un ciclo de estacional. Entonces, empecé a encontrar que nuestros niveles de atención no son iguales a lo largo del año, nuestra memoria tampoco. Entonces, uniendo todos esos datos, encontré que si bien somos creativos durante todo el año, porque la capacidad de conectar, mi definición de creatividad es poder conectar puntos de manera diferente para brindar una solución a algún desafío que tengamos. O sea, recurrir a nuestro, como yo le digo, como si tuviésemos un montón de carpetas en nuestro escritorio y agarramos algo de una carpeta, algo de otra, y lo combinamos para brindar una solución a un desafío que tengamos o un problema. Eso lo podemos hacer durante todo el año. Pero la creatividad tiene matices. Hay distintos tipos de creatividad, creatividad más de conectar cosas o más creatividad de innovar.
Entonces, la creatividad, el tipo de creatividad es lo que va cambiando a lo largo del año. No que seamos creativos o no, Ujú. sino que a veces necesitamos que esa creatividad se despierte al charlar con otros y tener un mastermind y yo contarte mis ideas y que vos me des tu feedback, eso va a alimentar mis ideas y mi creatividad, eso se hace en verano, en invierno al contrario estoy muy para adentro y me pareció interesante que dijiste incluso en invierno y te puedo decir que el invierno es el momento en el que más creativos estamos, pero desde el lado de la innovación. ¿No? Creativos somos siempre, pero las ideas más novedosas, más disruptivas, innovadoras surgen en invierno. El problema es que en invierno, si seguimos produciendo al mismo ritmo que venimos todo el año, no nos damos ese espacio de pausa que se necesita para ir hacia adentro y conectar esos puntos. Entonces por ahí nos estamos perdiendo de ser creativos en invierno porque seguimos con el accionar continuo. No hay descanso, nos perdemos la somnolencia, que es súper importante para esa mirada introspectiva. Hay algo que se llama una red neuronal por defecto, que es la que nos hace ir hacia adentro, hablar con nosotros mismos, soñar despiertos, saca el foco de afuera y es Ujú. ir hacia adentro. Eso en invierno se ve muy beneficiado, por ejemplo, porque baja, hay menos luz, queremos estar más quietitos como en cueva, Ujú. estamos más melancólicos, soñamos despiertos mucho más fácilmente, porque tenemos un poquito más de sueño, ya a las 6 7 ya queremos como empezar a estar más quietitos. Eso favorece la innovación. Ujú. Pero si estamos a pleno, mucho movimiento, no, nos lo perdemos. Entonces nos perdemos esa posibilidad de poder innovar. Claro. Eh, entonces, estar atentos y respetar lo que el cuerpo dice es algo que es importante para poder, esta creatividad, poder optimizarla y optimizar nuestra energía también. Pero fíjate que además hay algo, porque estas charlas que son con mujeres del sur del mundo nos pone con un punto súper en común, y es que nosotras en invierno estamos en un momento altamente productivo a nivel social, ¿no? Porque en nuestro invierno cae en junio. En cambio, en el norte, el invierno cae en las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo. Entonces ahí se tiende a bajar el ritmo, ir hacia adentro y tener como esta cosa con la familia y tener como toda un bajar el ritmo porque socialmente está construido así. Pero Ujú, nuestro invierno es como el pic de la productividad del año, porque no se puede parar. Partimos en marzo, y luego entonces a fin de año, cuando estamos en verano, nos pegamos un frenón súper importante, ¿cierto? Y esa frenada que tenemos hace que después nos cueste mucho retomar, porque la cosa va muy veloz. Y claro, lo que tú dices es muy importante a nivel como de que las ideas no tienen la misma velocidad que el operativo. No es lo mismo, como dices tú, meter datos en un Excel o resolver una idea que tú ya tienes, llevarla, ejecutarla, que efectivamente sentir esa idea que se siente. En diseño, bueno, tú sabes que yo soy diseñadora gráfica. En diseño, uno de los grandes problemas para cobrar tiene que ver con la creatividad. Porque ¿cómo cobras la idea si la idea se te ocurrió mientras te duchabas? ¿Cómo cobras la idea si estuviste 4 días y no se te ocurría nada? ¿No? Porque el tiempo, no, primero, no es proporcional a la idea. Puedes tener una idea muy mala y haberte demorado mucho en tener esa idea. Em, pero además puede ser que efectivamente tengas una idea muy buena y haya salido en segundos. El ujú, tema es cómo después ejecutas eso y ahí es donde entra lo operativo, ¿no? Ahí es donde entra efectivamente la productividad al servicio de esas ideas y de esos deseos y de esos proyectos. Y eso está ujú, muy interesante. Y entonces ahí voy a hilar con lo otro, y es que otra de las herramientas que están al servicio de la creatividad y de la productividad es la inteligencia artificial, ¿no? Y ujú.
una de las cosas que a mí me está gustando mucho, porque yo estoy usando muchísimo la inteligencia artificial, hay uno de tus posts en particular donde tú pones al desnudo la estructura de cómo redacta la inteligencia artificial y cómo eso ya se está viendo en un montón de publicaciones, en Ujú, redes, en medios y etcétera. Entonces, te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta a esta fórmula? Porque es una fórmula. La ujú, inteligencia artificial, independiente de cuál uses, tiene una fórmula de escritura, una fórmula de pensamiento. Son modelos de pensamiento, de hecho. ujú. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta para poner esta herramienta al servicio de la productividad consciente y entendiendo que la productividad consciente está al servicio de la ejecución de esas ideas y de esa creatividad? Ujú. Bien, es súper interesante esto y está un poco relacionado con esto que dije de que confundimos productividad con creatividad, ¿no? La inteligencia artificial hoy o ChatGPT, que es lo que mayormente usan todos, está muy buena para las cosas operativas, de dame un listado de 10 cosas o 10 bares donde puedo ir en mis vacaciones. Es muy buena en datos, ¿no? En brindarte como más fácilmente que Google incluso información. El problema es que si bien los modelos son de IA generativa, las, la inteligencia artificial predice, no crea. Y eh, una de las cosas que siempre te dice, no, crea con la inteligencia artificial. No estás creando con, puede ser que estés co-creando, pero la inteligencia artificial no va a crear nada nuevo, nada, o no va a combinar, no va a generar cosas que ya de alguna manera no existan, no va a generar cosas disruptivas, novedosas, innovadoras, porque tiene una base de datos y combina esa base de datos y genera cosas y predice cuál es la mejor respuesta para la pregunta que vos le hiciste, en base a su experiencia. En cambio nosotros, si nosotros estamos teniendo una conversación, nos van a salir ideas que obviamente puede ser que nunca se hubiesen ocurrido que sean únicas, porque nos vamos a combinar nuestra expertise, nuestra información, lo que tenemos en memoria de una manera distinta. Entonces, la IA predice, pero nosotros somos los que creamos. Y algo que está pasando mucho es que nos estamos volviendo curadores, estamos curando información que nos brinda la IA. Elegimos la mejor y la elegimos para compartir en un posteo o un texto, pero no estamos creando. Y eso es lo que se está viendo hoy, que cuando yo detecto esta formulita, que es la de no es X e Y, no es un evento, es un encuentro de transformación, por ejemplo. Es una frase que aparece siempre. Entonces, eso, si bien puede ser que tanto la escuchaste que la usás porque es algo que te sobra familiar, o porque eso significa que le preguntaste, le pediste a ChatGPT que te haga un texto y lo pusiste tal cual. No le pusiste tu propia impronta, no lo modificaste para que suene como vos, sino que está sonando como lo que es ChatGPT. Y lo que se está viendo es no solo en las redes sociales, sino en experimentos que se hacen en grupos de personas que tienen que escribir una historia, por ejemplo, y a unos les dan la opción de utilizar ChatGPT y al otro no, se dan cuenta de que puede ser que el grupo que está utilizando ChatGPT sea más creativo, porque al estar con otro, es como estar con otro creando, las ideas sean distintas, pero lo que pasa es que las creaciones, las historias que se crean usando ChatGPT son muy parecidas. Aparece lo que es la homogeneización creativa. Entonces, ¿vamos a ser más creativos? Puede ser porque tenemos como una ayuda extra. Pero si no le ponemos nuestra impronta a eso y que suene como nosotros y decimos eso que otra persona no puede decir o algo que solamente nosotros podemos decir, vamos a terminar sonando todos iguales porque vamos a sonar todos a ChatGPT. Entonces, ese es el riesgo de dejar que la IA sea la que vaya a crear, cuando la creatividad es algo humano. Las máquinas, por el mejor algoritmo que tengan, no van a tener nuestra propia experiencia que hace que las combinaciones que elijamos para hacer sean únicas. Y Mm. que las dos nos ponemos a crear el mismo proyecto, el mismo programa para las mismas personas, nos van a salir cosas diferentes. Y a ChatGPT le va a salir otra cosa, pero lo que le salga a él va a ser genérico. Lo que
surja de vos va a ser Pauli, lo que surja de mí va a ser Lu. Entonces, Claro. eso es lo que yo siento que en mi deseo es poder entrar a las redes sociales o conocer las marcas personales y que todas me digan eso que solamente esa persona puede decir y que me ayude a mí a ver otras facetas del mundo, a ver otras miradas, conocer otros paradigmas. Y ChatGPT lo que está evidenciando es que nos falta pensamiento crítico, nos falta pensamiento creativo. No es que ahora somos menos creativos, no, es que se evidenció lo que ya ocurría. ChatGPT nos mostró que no nos sentamos a crear con nuestras propias palabras y nuestros propios pensamientos, preferimos que lo haga otro rápido, con tal de publicar, o no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo crear cómo comunicar nuestro propio mensaje, cómo decir un mensaje que diga algo que vos lo lees y decís, esta es Pauli, esta idea es de Pauli, esta es su cadencia, este es su ritmo, esta es su forma de decir. Todo eso podemos entrenar a ChatGPT, pero va a tener que seguir utilizando las mismas frasecitas que conoce, porque es un algoritmo. Y ahí entonces le damos un cierre, porque entonces, si la creatividad tiene otro tiempo, ¿cierto? Las ideas tienen otro tiempo para ser generadas, para ser creadas, para ser conectadas. Y ejecutarlas tiene sus propios tiempos. No va a Ujú. ser lo mismo, por ejemplo. Yo, cuando a mí se me ocurrió hacer este ciclo de charlas, fue antes de tu congreso. Y recién ahora se está, Mira. eh, se está concretando. ¿Y por qué se está concretando? Porque hay una maduración, porque hay un sentir, porque hay una fuerza interna que puede sostener esto también, ¿no? Ujú, Porque quizás hace 4 años atrás, la Pauli hace 4 años atrás, no estaba lista, no tenía las redes, no tenía las capacidades, no tenía la película clara. Y claro, probablemente con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial yo me meto, que si ya lo defino, lo armo, pero entonces deja de ser mi propio tiempo, me ujú, paso a llevar a mí misma con tal de producir algo, y entonces el aporte que yo puedo darle al mundo creando este espacio, invitando a las mujeres que estoy invitando, también deja de ser mío y se ujú, convierte en esta cosa más genérica, y que finalmente hace bulto, siento yo, ¿no? Y ujú, está súper bueno porque cuando yo vengo y le digo, mira, quiero preguntarle a Lu estas cosas, y yo le pasé 10 preguntas, al revés, yo la uso al revés, yo creo, ¿no? Yo no le ujú. pedí 10 preguntas a ChatGPT para ti, Exacto. yo le di 10 preguntas, le dije, ¿qué opinas de esto? ¿No? ¿Qué opinas? Cuéntame, no sé qué. Tuve una conversación y ChatGPT me devuelve tres y esas tres yo te las planteo. Y Ujú, tú me dices, sí, me gustan estas, qué sé yo, y desde ahí entonces lo rescatamos, pero no al revés, no es, oye, dime, porque me va a tirar tres preguntas iguales para todo el mundo. Y no es ujú. lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces está muy Sí. bonito esto que dices tú de la velocidad, porque entonces también queda en evidencia, y es algo obvio, que la inteligencia artificial no tiene ciclos, no es Ujú, cíclica, no es exacto. humana, no siempre va a tener esta respuesta. eh, Ay, me encanta conversar contigo, lo que quieres. Y creo que esa forma que vos estás utilizando la IA, en este caso, creo que es la mejor forma. Yo le pido que me critique de manera objetiva, porque viste, si no te alaba un montón y sos la mejor con la mejor idea. Pero le digo, quiero un análisis, me pasó con el nombre del evento, quiero un análisis de estos nombres, quiero un análisis de esto, los pros y contras, cómo lo puede leer otro, qué cosas tengo que tener cuidado. Y había un montón de nombres en los que me decía pros y contras, y el contra era, mira, esto puede sonar muy, no sé, infantil, o esto puede sonar muy como corporativo, y no es el objetivo que vos estás buscando. Entonces, en cuanto a análisis y crítica, es muy bueno, pero vos tenés que darle la materia prima. Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Oye, la idea también de estas charlas es no extendernos ni hacer una cosa eterna, así que yo voy a empezar a cerrar. No sé si tú quieres agregar algo más para que cerremos este espacio. Em, no, esto de la creatividad estacional que te contaba antes, que uno de mis desafíos es que las personas no lo tomen como algo a rajatabla que hay que seguir.
Mm, ¿no? Y eso también nos cuenta mucho de cómo, de a qué estamos acostumbrados. ujú, Yo les digo, no, esto es mejor en otoño, esto, si vas a hacer esto en invierno, bla, bla, y todos dicen, ah, entonces tengo que hacer todo esto cuando es verano. No, 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 no. Vos tomá tu desafío, el proyecto que estés haciendo y decís, ah, es verano, ¿qué puedo sumar de esto a mi proyecto? ¿Cómo lo puedo optimizar? ¿No? mm, Y esto creo que es una de las cosas que como líderes de productividad consciente y de cómo hacer y esto que vos estás proponiendo es que al menos me pasa de que lo que proponemos no se tome como una nueva regla, porque si no vamos sumando nuevas reglas y que las personas puedan adaptar. Y creo que estamos acostumbrados a que nos den las cosas hechas y no ponerle el autoconocimiento que necesitamos. Y siento que como quizás mensaje de cualquier tendencia, cualquier cosa, cualquier nueva regla, cualquier teoría que aparezca, es primero pasarla por el cuerpo y preguntar, ¿esto es para mí? ¿Cómo lo puedo adaptar según mi biología, según mis tiempos, según mi energía? Y creo que de esa forma eh, cada persona va a poder ir tomando de manera más amable consigo mismo lo que vaya aprendiendo, porque hoy creo que nos queremos encajar en un montón de formas. mm. Y creo que puede ser como un ejercicio como para dejar de que ante cualquier cosa nueva que aparezca, seamos conscientes y nos preguntemos si es para nosotros, si está relacionado a nuestra biología y si es algo que queremos sostener. Me encanta. Hay algo que me han criticado muchísimo mentoras con las que he trabajado y es que me dicen que porque yo tengo una sesión exploratoria de 45 minutos para ver si puedo trabajar con esa persona. Y pasa por esto, yo no puedo trabajar con una persona con la que no, de la que no conozco su contexto, con la que no he conversado, con la que no le he hecho todas las preguntas necesarias para decirle, ok, no te voy a dar una fórmula. Vamos a trabajar en tu individualidad, en tu contexto particular, en tu propio tempo de desarrollo, en tu propio proyecto. Y fíjate que a nivel como de emprendimiento, yo sé que no todas las que nos van a escuchar, no todas las personas que nos van a escuchar les interesa el emprendimiento, pero quienes sí, creo que es muy valioso poder tener instancias donde escuchamos a Ujú, las personas con las que vamos a trabajar, porque eso nos convierte como en esto que dices tú, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacer las cosas y cada una de esas formas tiene su propio valor y no es la receta para el otro, ¿no? ujú, Como, no, de ninguna manera. Yo adhiero completamente a este postulado, a esta banderita de ujú. lucha. Muchas gracias. Bueno, Lu, querida, te agradezco un montón. Me pasa con cada una de mis invitadas que quiero quedarme conversando mucho más rato, pero también uno de mis valores de marca es respetar el tiempo y entender que no todas las personas tienen una hora para vivir o escuchar un podcast. Así que vamos a ir cerrando por aquí. Yo invito de verdad a mi comunidad a que te sigan, a que quieran trabajar contigo en tus espacios que son un lujo. Y bueno, y agradecerte, agradecer tu presencia, no solo en este espacio, sino que también agradecer tu presencia en mi vida a través de las redes. Porque gracias a tu contenido, gracias a tu pensamiento crítico, gracias a la crítica que le haces a la generalización, yo puedo pensar de una forma distinta. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Pabli. Gracias por eso y también yo aprendo mucho de vos y es lindo que haya más personas que resonamos en lo mismo y que nos apoyamos de sí, esto no es lo común, no es lo normal, pero vamos a seguir con la banderita porque es lo que creemos. Así que Sí, también gracias por estar y me encanta este proyecto, así que es muy necesario. muchas gracias, preciosa.